Buenas tardes a todos los compañeros y compañeras de los consultorios jurídicos. El día de hoy vamos a tratar dos temas eh, que son los siguientes: el tema del orden de presentación de la prueba en audiencia y el tema de dos nociones básicas que tenemos que interiorizar respecto al tratamiento de la prueba en las audiencias, a los objetivos del tratamiento de la prueba por parte de los abogados litigantes en las audiencias. Vamos a comenzar por el orden de presentación de la prueba. En el artículo 41.4 del Código Procesal Civil, cuando se regula la práctica de la prueba, en el inciso cuarto se registra el orden en la práctica de la prueba y dice lo siguiente: las pruebas se practicarán respetando el siguiente orden: reconocimiento judicial, declaración de partes, declaración de peritos e interrogatorio de testigos, y a solicitud de las partes o de oficio por causa justificada se podrá alterar el orden indicado. Respecto a este orden, hay un comentario muy interesante que hace don Jorge Alberto López en su libro sobre el Código Procesal Civil, que ya lo habíamos mencionado anteriormente en otro apartado de estas charlas, que tiene que ver con la explicación sobre el orden de esta prueba. Dice don Jorge que la experiencia enseña que la primera actividad que debe realizarse es el reconocimiento judicial para que el tribunal tenga claras las verdaderas dimensiones del conflicto. Seguidamente, la declaración de las partes permitirá al tribunal tener la versión real de los hechos controvertidos, lo que podría motivar a que se renuncie a prueba admitida, por ejemplo, cuando se dé la confesión. La declaración de los peritos, en tercer lugar, antes de los testigos, tiene como finalidad que se ilustre al tribunal sobre lo que es objeto de discordia. Los testigos de último, porque es una prueba que podría quedar controvertida con toda la practicada con anterioridad. Por ejemplo, cuando un testigo refiera un hecho totalmente increíble, atendiendo a lo que se desprende del reconocimiento, de la declaración de las partes y del informe pericial. Pero lo fundamental es tener claro que el orden no es una camisa de fuerza para que atente contra la flexibilidad procedimental que contiene esta nueva normativa. Entonces llegamos a la conclusión de que este no es un orden antojadizo, sino que es un orden que obedece a la lógica que queremos darle a la comprobación de nuestra teoría del caso. Esta regulación del artículo 41.4 deja todavía algunos aspectos que no se precisan por precisar. En primer lugar, el código no define si este orden se aplica a la presentación completa del caso de cada litigante, uno a la vez o a ambos al mismo tiempo. En la primera alternativa, el demandado comenzaría con su prueba practicando todos los medios que haya solicitado en el orden establecido en la ley. Luego, y una vez que el demandante haya finalizado de rendir toda su prueba, lo haría el demandado. En la segunda alternativa se comenzaría rindiendo una determinada categoría de medios de prueba, por ejemplo la declaración de parte, y en ese momento se practicarían tanto la del demandante como la del demandado, para luego seguir con la siguiente categoría de medios de prueba donde cada parte practicaría las suyas. Esta segunda alternativa tiene algunas ventajas al recibirse todas las declaraciones de los peritos y testigos de ambas partes a la vez, y podrían ser liberados antes, entonces, causándoles menos molestias. Sin embargo, esta alternativa parece altamente inconveniente, pues pone en peligro uno de los objetivos centrales de la audiencia de juicio, que es otorgar a los litigantes una oportunidad justa para presentar sus casos de una manera clara, coherente, ordenada y persuasiva, y con ello estar en condiciones de convencer al tribunal sobre su versión de los hechos.
Como veremos a lo largo de estos comentarios, este y los que seguirán posteriormente, probar es una actividad compleja de comunicación y la estrategia para hacerlo variará dependiendo de las características de cada caso, porque no hay uno igual a otro. A su vez, cada historia puede ser construida de muchas maneras distintas y en cada caso los litigantes tendrán que buscar las formas más eficaces para comunicar su propia versión de los hechos y con ello facilitar al tribunal comprenderlos. Un modelo como el de la segunda alternativa, donde prácticamente los litigantes se van intercalando, no facilita en nada hacer esto, por lo contrario lo dificulta. Cuando esto pasa, existe un alto peligro de que la actividad de probar pierda dinamismo y sentido, transformándose en una actividad burocrática automatizada. La primera alternativa en la que el demandado comenzaría con su prueba practicando todos los medios que haya solicitado parece más acertada. ¿Por qué? Porque permite que cada litigante pueda al menos contar su historia sin interrupciones. Al hacerlo, además, el tribunal podrá tener una visión de conjunto más clara sobre el caso presentado por cada parte, facilitándole determinar su ponderación y con ello si la parte que tuvo la carga de la prueba ha acreditado que su versión es la más probable. Otro aspecto que requiere análisis es el orden en que debe practicarse cada medio de prueba. La ley define preliminarmente un orden y admite que éste puede ser modificado. Las mismas razones que acabamos de exponer para argumentar a favor de que cada parte practique toda su prueba en conjunto sirven también para afirmar que es conveniente que los jueces permitan que las partes determinen el orden en que presentarán sus medios de prueba. Lógicamente, cada litigante, de acuerdo a la estrategia que haya definido para presentar su versión de los hechos, podrá decidir comenzar con la declaración de un testigo, luego la de su perito, para seguir a continuación con otro de sus testigos y así en adelante hasta terminar la presentación del caso. Bien, ahora vamos a tratar sobre dos premisas que de las cuales debe partir todo litigante a la hora de presentarse una audiencia de juicio con sus medios de prueba. La primera premisa es que en la audiencia de juicio no es un lugar para llegar a investigar el caso. Por ejemplo, tenemos casos en donde el abogado de la parte demandada llama a su primer testigo y comienza a interrogarlo. Mientras avancen sus preguntas, va quedando claro que su testigo tiene información trascendental para entregar a favor de la parte contraria. Con la idea de revertir la situación, continúa ahondando aún más en su declaración, con la esperanza de encontrar alguna información que le sea útil hasta que, ya muy tarde y luego de haberle causado un daño irreparable a su caso, decide terminar su interrogatorio. ¿A cuántos de nosotros nos ha sucedido en nuestra historia profesional una situación de este tipo, donde nos sale un testigo que de repente expone una versión de los hechos para la cual no veníamos preparados? ¿Qué le pasó aquí al abogado? El problema es que este abogado olvidó dos reglas básicas para encarar la litigación, que subyacen a todas las habilidades específicas que revisaremos en todos estos comentarios y que, de no ser respetadas, nos hacen caer en errores como este, impidiéndonos litigar de manera efectiva. Lo que ocurrió a este abogado es que, y que no puede ocurrir tanto en las declaraciones de los testigos como en el contenido de cualquier otra prueba, es que el abogado llegó al juicio, llegó a la audiencia a investigar su caso.
Cuando un buen abogado litigante interroga a uno de sus testigos no lo hace para enterarse de lo que sabe, de lo que ya sabe, eso ya lo conoce y por eso mismo decidió llevarlo al juicio. Y entonces, si el abogado no hace preguntas para enterarse de lo que el testigo sabe, ¿para qué lo hace? Lo hace para que el juez, quien no conoce ni debe conocer la prueba, lo sepa también. El litigante, por tanto, no hace preguntas o lee documentos en la audiencia para enterarse de lo que dicen, sino para contar al juez su historia a través de la prueba. Lo anterior significa que los abogados litigantes no debamos investigar. Lo anterior no significa que los abogados litigantes no debamos investigar, significa que para nosotros el momento para investigar es antes de la audiencia del juicio. Antes de ese momento ya debemos haber reunido toda nuestra prueba y debemos conocerla hasta el más mínimo detalle relevante. Debemos también conocer la prueba de la contraria con todo el detalle que el sistema legal nos permita. El otro elemento, la otra premisa de la cual debemos partir en una audiencia de prueba es que la prueba hay que hacerla hablar. No nos bastará con haber investigado, con tener prueba y presentarla en el juicio, ni siquiera nos bastará con tener la verdad de nuestro lado. Podremos tener todo eso y a pesar de ello perder el proceso. Para litigar exitosamente todavía nos hace falta una cosa: convencer al tribunal. Y para hacer esto, los abogados litigantes debemos entender una segunda idea muy sencilla pero determinante. La prueba no habla por sí sola. Una misma pieza de información puede llevarnos a concluir distintas cosas dependiendo de dónde, cuándo y cómo la usemos, de la misma manera que un cocinero puede preparar platos muy distintos con los mismos ingredientes, dependiendo de dónde, cómo y cuándo decida usar cada uno durante su preparación. Si queremos litigar de manera efectiva, entonces debemos entender que los medios de prueba no son más que nuestra materia prima, nuestros ingredientes, y que con ella debemos producir algo distinto que la simple suma de cada uno de los componentes. Debemos probar nuestra teoría del caso. Nuestra intervención entonces está dirigida a agregar valor. Decidiremos estratégicamente dónde, cuándo y cómo nuestra prueba deberá de hablar. En definitiva, no nos limitaremos a entregarle al tribunal solo un cúmulo de pruebas, sino que le presentaremos algo distinto. Les vamos a presentar un caso. Presentar un caso entonces es agregar valor a la materia prima, es precisamente lo que justifica la participación de los abogados en una audiencia de juicio. Cuando entendemos que la prueba no habla por sí sola, entonces entendemos que alguien la debe hacer hablar, y ese alguien queremos ser nosotros los litigantes. Queremos hacer hablar la prueba desde nuestro punto de vista, desde nuestra versión de los hechos, para probar nuestra teoría del caso. Si no lo hacemos nosotros, entonces lo hará la contraparte. Y por supuesto, el punto de vista desde el que hará hablar la prueba no será el nuestro. Y si por alguna razón la contraparte tampoco lo hiciera, entonces lo hará el juez. Y no sabemos qué es lo que el juez finalmente va a interpretar y valorar de la prueba que se presente. Un litigante entonces hace hablar mal la prueba cuando mezcla información pertinente con información que no importa o importa poco. Esto es muy importante. Hay que distinguir la información de la relevante de la que no es relevante y hacer énfasis en esa información de importancia, haciendo que la información relevante se pierda. Si no lo hacemos de esa manera, haremos que la información relevante se pierda entre el ruido, dificultando con ello que el juez vea con claridad y fuerza los detalles que hacen a una prueba creíble, como también los puntos de contacto entre los diversos medios de prueba que hacen coherente nuestro caso, perdiendo finalmente credibilidad.
Por el contrario, un litigante que hace hablar bien su prueba simplifica sus casos, como en un trabajo de edición, eliminando toda la información que no sea relevante, definiendo un hilo conductor entre paréntesis teoría del caso que permita entregar la información relevante de manera ordenada, facilitando con ello al juez entender dónde encaja cada pieza con fluidez.